Bueno, buenas noches. Eh, bueno, haremos el video acerca de las bases moleculares y acerca de todos los temas que nos ha estado proporcionando en clases la maestra Carolina. Eh, este video está siendo grabado el día miércoles a las 6:35 p.m. de la tarde. Y bueno, ahora voy a empezar con lo primero. Presentándome, mi nombre es Alberich Escobar García, soy alumno del segundo año Grupo B. Y pues bueno, este video es de la materia de bases moleculares. Y también estoy en la Facultad de Nutrición. Bueno, sin demorarme más, empiezo con mi video. Primeramente con los contenidos, que son 6 temas, de los cuales hablaré un poquito. Son el dogma de la biología, después los ácidos nucleicos, seguimos con las azúcares, después con las bases nitrogenadas, después sigo con el bandeo cromosómico y después con el genoma de las células eucariotas. Pues bueno, primero que nada les voy a dar una introducción acerca de qué son las bases moleculares y sobre todo pues qué tienen que ver, ¿no? Muchas personas ni siquiera saben lo que son y pues qué tienen que ver con la vida y el DNA. Bueno, para explicarlo más detalladamente, pues son componentes que son fundamentales, la verdad, ya que pues constituyen todo el material genético que tenemos nosotros los seres vivos. O sea, esto incluye el DNA y también el RNA. La diferencia entre el DNA y el RNA son sus cadenas, ya que el DNA son 2 cadenas y el RNA solo es una. Estas bases pues son las responsables también de almacenar, de transmitir toda la información que se va heredando de generación en generación, como por ejemplo puede ser con algún familiar o algunos años de décadas, por así decirlo. Años, perdón, que se convierten en décadas. También, bueno, como dije, almacenan pues información genética, ya que pues las bases moleculares contienen pues la información necesaria para la síntesis de proteínas y también para pues la regulación de procesos celulares. También ellos hacen la transmisión de información genética porque pues, o sea, se replican y se transmiten gracias a las bases moleculares de una generación a otra, como les iba diciendo, y pues te aseguran la continuidad de la información genética. Y también hay mucha diversidad genética. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucha variabilidad en la secuencia de bases moleculares que da lugar a la diversidad genética entre individuos, entre especies, de todo tipo, obviamente. Y obviamente también la evolución. O sea, las mutaciones en las bases moleculares pueden dar lugar a cambios, pues, evolutivos. Y como lo dije, hay una gran diferencia entre el DNA y el RNA, por lo mismo de sus cadenas, pero pues el DNA tiene una doble hélice, que las bases moleculares se unen en pares en adenina con timina y guanina con citosina. Eso forma una doble hélice. Y pues la importancia del DNA es que más que nada, o sea, es nuestro código literal, contiene la información necesaria para la vida, o sea, y pues también regula la expresión génica, determina nuestras características sobre todo y nuestra identidad. Creo que el DNA pues puede ser nuestra esencia, ¿no? Y sobre todo es fundamental para la herencia y pues la evolución. O sea, pues para, no sé, darles una idea en todo esto, pues las bases moleculares son los componentes fundamentales del DNA. En serio, es muy, muy importante sobre todo. Y bueno, ya empiezo. Y el primer tema es el dogma de la biología. El dogma central de la biología, pues se podría decir que es un concepto pues fundamental de la biología molecular, que pues describe la secuencia de eventos que ocurren en la transmisión pues de la información genética, desde el ADN pues hasta la síntesis de proteínas. Yo siempre he dicho, como también me lo explicó mi maestra, que el ADN siguiendo al ARN, del ARN siguiendo a proteínas, es igual a la evolución, por así decirlo. Pues
ya hablando como una definición, el dogma central de la biología establece que pues la información genética fluye desde el ADN hasta el ARN y pues finalmente pues acaba hasta las proteínas, ¿verdad? Y pues hay una secuencia de eventos, obviamente. Está la replicación, que pues el ADN se replica durante la división celular. Después la transcripción, que es la información genética del ADN y se transcribe en ARN mensajero o ARNM. Después es el procesamiento del ARN mensajero. El ARN mensajero se procesa, y se modifica para eliminar intrones y agregar una cola de poli A. Después escribe la traducción. La traducción del ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos y esta secuencia de aminoácidos forman una proteína y son necesarios 30 aminoácidos para generar una proteína pues chiquita, la verdad. Algunos pues de los componentes claves del dogma de la biología es el ADN, obviamente, pues ese es el que almacena la información genética. También el ARN mensajero, ya que transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas. Los ribosomas obviamente son muy importantes, ya que en ellos ocurre la síntesis de proteínas, y los aminoácidos, que son pues los componentes básicos de las proteínas. Y pues obviamente sí tiene mucha importancia el dogma central. Y pues es muy importante eso pues para entender la herencia de la genética, la expresión génica, pues la síntesis de las proteínas obviamente, y pues la regulación de los procesos celulares. Aquí les tengo un datito. Bueno, pues el dogma central fue propuesto por Francis Crick en 1958. Esto lo sé gracias a la línea del tiempo que no se pasa la prueba. Bueno, y se ha refinado desde entonces. Los descubrimientos de la estructura pues del ADN y la función de los ribosomas han, ¿cómo decirlo?, han apoyado este concepto. Y obviamente pues como todo, o sea, él tiene límites y excepciones. La reversión de la transcripción o retrotranscripción, la edición del ARN mensajero y la regulación epigenética. Pues para que se den una idea, pues el dogma central de la biología sí es un concepto pues fundamental, ¿no? Pues que describe la secuencia de eventos que ocurren en la transmisión de la información genética desde el ADN hasta la síntesis de proteínas. O sea, es no sé si decirlo un proceso largo o un proceso corto, porque pues ustedes lo ven y pues dicen ADN, después a ARN, después a proteínas, y da igual una evolución, pues son simplemente cuatro pasos. O sea, no es muy alargado, por así decirlo, pero creo que en mi propia perspectiva y en mi propia opinión tengo entendido de que sí es muy alargado, porque pasan muchísimas cosas que pues ni siquiera vemos y que pues es parte de la vida, como pues por ejemplo el hecho de que, o sea, existe la estructura del gen, obviamente, que como lo decía antes, o sea, tiene que ver con intrones y con exones, o con exones y con intrones, como lo quieran ver. Pero bueno, eso para mí es el dogma de la biología. Ya saben pues su gran belleza o cantidad en todo lo que representa para nosotros, y pues es todo lo que nos permite ser, nos permite pensar, nos permite ser sencillamente nosotros, ser seres humanos o ser simplemente seres vivos. Ahora me sigo con, los ácidos nucleicos. Bueno, primero que nada, obviamente existen pues 4 tipos de ácidos nucleicos, ¿no? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y pues los ácidos nucleicos. Bueno, primero que nada, estas son moléculas complejas que contienen la información genética que pues son necesarias para la vida. Hay 2 tipos principales de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Desoxirribonucleico del ADN y el ácido ribonucleico pues del ARN. El ADN pues tiene una estructura
en doble hélice, que es formada por dos cadenas de nucleótidos que se unen mediante enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Estos son los famosos puentes de hidrógeno. Y pues el ARN tiene una estructura en forma de cadena simple, o sea, una sola cadenita, y el ADN dos cadenitas. Como le decía a la profe, yo lo veo como una sopa Maruchan, ¿no? Bueno, así lo veo yo. Como les decía, el ARN tiene una estructura en forma de cadena simple, y pues del ARN puede formar estructuras secundarias y terciarias. Algunos componentes son los nucleótidos, que son las unidades básicas de los ácidos nucleicos. Están compuestos por azúcar, desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN. Desoxi me doy en la intención de decirles que desoxi es de 2, y pues el ADN, como son dos cadenas, pues son dos, ¿verdad? Desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN. Ribosa se refiere a una porque nada más hay una hélice en el ARN. Eso quiero que quede bien en claro. También un grupo fosfato y una base nitrogenada. ¿Cuáles son sus bases nitrogenadas? La adenina, la citosina, la guanina y la timina en el ADN. Y adenina, citosina, guanina y uracilo en el ARN. Bueno, pues verán, existe obviamente la importancia de los ácidos nucleicos, obviamente, ya que pues, son fundamentales para la vida, ya que contienen pues la información genética necesaria para la síntesis de proteínas y la regulación de procesos celulares. Su alteración de los ácidos nucleicos puede causar enfermedades genéticas y también pues puede causar cáncer. Obvio que también quiero que quede bien en claro que los nucleótidos hacen un ácido nucleico y son de alto peso molecular. Transmiten los caracteres hereditarios y obviamente transportan energía y también átomos. En los nucleótidos también es importante el ATP, el adenosín trifosfato. Ahora pues me preguntarán por qué, ya que debido a eso es un nucleótido, es igual a una ribosa, es igual a una adenina, es igual a una ribosa y es igual a un grupo fosfato. Esa es una pregunta que pues la profa me dice, es dónde radica en el ATP, o donde radica la fuerza en el ATP, es en sus grupos fosfatos por sus enlaces de mucha fuerza o energía. Las bases nitrogenadas, como les decía, es la adenina, guanina, citosina, timina y también el uracilo. Pues para que se den una idea, pues los ácidos nucleicos son moléculas, como lo dije, complejas y son necesarias para la vida. Obviamente el ADN y el ARN tienen sus estructuras y obviamente también sus funciones diferentes, pero ambos pues son fundamentales para pues la síntesis de proteínas y la regulación de procesos celulares, obviamente. Ahora me sigo con los azúcares. Pues verán, este sí es un tema un poquito complejito, obviamente, como todo. Pues los azúcares existen dos: ribosa y desoxirribosa. Perdón, y pentosas también. Ribosa, desoxirribosa y pentosa. ¿Cuáles los que son los componentes fundamentales pues de los ácidos nucleicos, obviamente, ¿no? La ribosa es una estructura pentosa con 5 átomos de carbono. Su función es componente del ARN, del ácido ribonucleico. Sus características de la ribosa es que es estable en solución acuosa. También forma enlaces fosfodiéster con nucleótidos. Esto es muy importante porque el enlace que une el azúcar con su base nitrogenada es el enlace fosfodiéster, ¿no?
es más reactiva que la desoxirribosa, la ribosa obviamente. Y bueno, la desoxirribosa es una estructura pentosa con 5 átomos de carbono y un grupo hidroxilo menos que la ribosa. También, como no sé si lo puedan ver, de hecho aquí quiero hacer hincapié aquí que la ribosa tiene un grupo más que la desoxirribosa. Es el OH que está aquí, la simple O, o sea, son casi idénticas, solo por la O que está al lado del OH en la parte de abajo. Sigue diciéndoles que la función de la desoxirribosa es que es componente del ADN del ácido desoxirribonucleico. Algunas de sus características es que es menos estable que la ribosa y forma enlaces fosfodiéster con nucleótidos, y también obviamente es menos reactiva que la ribosa. Algunas de las diferencias que tienen estos dos es que la ribosa tiene un grupo hidroxilo, un OH como les decía. El que está aquí, que les estoy haciendo un pequeño zoom, ese es su grupo OH. Mientras que la desoxirribosa no lo tiene. Si se pueden dar cuenta, aquí no se alcanza a ver el OH que le falta. O sea, aquí sí está en la ribosa y en la desoxirribosa no está. Y la ribosa es un poco más polar que la desoxirribosa. Y la desoxirribosa es más propensa a la degradación que la ribosa. Tiene una gran importancia biológica. La ribosa pues es fundamental para la síntesis del ARN y la regulación de que se expresen los genes de la expresión genética. La desoxirribosa es esencial para la estabilidad y la replicación del ADN. Y la relación entre la ribosa y la desoxirribosa es crucial, pues para la síntesis de ácidos nucleicos y también para la transmisión de información genética. Y obviamente existe la síntesis y la degradación, ¿no? Como todo. La ribosa se sintetiza a partir de la glucosa y la fructosa. La desoxirribosa se sintetiza a partir de la ribosa mediante la enzima ribonucleótido reductasa. La degradación de la ribosa y la desoxirribosa ocurre mediante enzimas específicas. O sea, se los juro que es todo un show. Bueno, también les hablaba acerca de las pentosas. Las pentosas existen en los nucleótidos, que solo son 2 carbos, son la ribosa y la desoxirribosa. Como les dije, solo se quita un OH, no un oxígeno. Y también es necesario hablar de las purinas y de las pirimidinas, que pues literal son las purinas, así también me dijo mi profa, que son 2 casitas, y las pirimidinas es una casita. En las purinas se encuentran la adenina y la guanina, y en las pirimidinas, que es nada más una casita, se encuentra la citosina, la timina y el uracilo. También la timina tiene un CH3, mientras que el uracilo no, y también posee un grupo metilo. Y ahora sigo con las bases nitrogenadas. Bueno, pues verán, las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos que pues contienen nitrógeno y son fundamentales para la estructura y función de los ácidos nucleicos. Todo va de la manita, créanme, todo va de la manita, no se salta ningún paso, ya que pues es fundamental para llegar hasta lo que queremos, ¿no? Hay 5 tipos de bases nitrogenadas, obviamente, como lo pueden ver en la imagen. Está el uracilo, la timina, la citosina, que son parte de las pirimidinas, y está la adenina, guanina, que son parte de las purinas. Y sus 5 tipos, o sea, obviamente, como se los digo, son la adenina con la A, la citosina con la C, la guanina con la G, la timina con la T y el uracilo con la U. Y bueno, algunas de las características de estas es que son heterocíclicas,
es que casi no les entiendo mis apuntes. Y es decir, que tienen un anillo de átomos que incluye un nitrógeno. Y pues son básicas, es decir, que tienen un pH alto. Recuerden que la diferencia entre el pH es una base y cuando es ácido o una base. Y son polarizadas, o sea, con esto me refiero a que tienen una distribución desigual de electrones. O sea, no están iguales, sino que están pues desiguales, por así decirlo. La función de los ácidos nucleicos es que las bases nitrogenadas se unen a los azúcares, a la ribosa o desoxirribosa para formar nucleósidos. Los nucleósidos pues se unen a los grupos fosfato para formar nucleótidos y los nucleótidos se unen a una cadena para formar ácidos nucleicos. O sea, pues es todo un show, la verdad. De los nucleósidos se unen los grupos fosfatos para formar nucleótidos y ya de los nucleótidos se unen en una cadena para formar ácidos nucleicos. Y pues verán, hay obviamente pares de bases y las bases nitrogenadas se unen en pares específicos. A con T o adenina con timina, citosina con guanina con C, adenina C con G, y adenina A, uracilo U, y son unidas en el ARN. O sea, es una gran variedad, obviamente. Su importancia es bastante grande, ya que pues son fundamentales para la transmisión de información genética. Sus mutaciones en bases nitrogenadas pueden causar enfermedades pues genéticas. Y pues también las bases nitrogenadas son esenciales, pues como les decía, pues para la síntesis de proteína. Sus propiedades químicas es que pues las bases nitrogenadas tienen un punto de fusión alto y son solubles en agua. Reaccionan con ácidos y con bases. También existe su síntesis y su degradación, que pues se sintetizan a partir de precursores químicos y pues se degradan mediante enzimas específicas. O sea, para que se den una idea, son muy importantes. Y obviamente sí hay una gran distribución porque, o sea, no todas se llevan con todas, pero sí hacen una muy bonita pareja, por así decirlo, porque son, por decir, de dos y ya los últimos cambian, obviamente se repiten uno más. Pues ahora hablaremos del bandeo cromosómico. Aquí quiero dejar algo pues muy en claro, la verdad, ¿no? Ya que pues me preguntarán qué es un cromosoma, ¿no? Pues verán, yo entiendo como un cromosoma a una porción de DNA que tiene poquita información. Yo así lo entiendo, la verdad. Y bueno, les hablaré del bandeo cromosómico, que es teñir o desnaturalizar el ADN. Aquí yo digo desnaturalizar. ¿Por qué digo desnaturalizar? Porque ya no se queda igual su estructura. Nosotros tenemos 23.500 genes. Nosotros, un ser humano. Y pues mi profe me dio este dato acerca de que una lombriz de tierra tiene 19.500, pues o sea, genes. Y pues, o sea, te pones a pensar y dices, o sea, es una lombriz de tierra, o sea, no es tan grande como crees, ¿no? Yo supongo que lo que más puede medir una pues lombriz es, no sé, lo de un pie, ¿no? Y pues piensas en una lombriz con, pues, no te imaginas que tenga tantos genes y después nos ves a nosotros y dices, o sea, nada más tenemos 23.500 genes, o sea, es muy difícil de entender, quizás hasta de creer, ¿no? Y también mi profe me dijo que yo viera los genes como libros y pues tienen una estructura específica, obviamente. Bueno, el bandeo cromosómico es una técnica utilizada en la citogenética para visualizar y pues analizar la estructura y organización de los cromosomas. Implica la aplicación de técnicas de tinción y tratamiento químico a los cromosomas para producir patrones de bandas claras y oscuras que permiten pues identificar, ¿no? Y caracterizar los cromosomas. Son como la tinción de las gram positivas con las gram negativas, ¿no? Así como las bacterias, obviamente.
gram negativas y pues gram positivas, gram negativas hace daño y gram positivas pues no tanto, ¿no? Bueno, ya me salió un poquito del tema. Yo quiero decirles acerca de esto porque nosotros los humanos poseemos 23 parejas, ¿no? Son 22 pares y un par sexual. O sea, es muy raro. Y también mi profe me dijo este datito que dice cariotipo es un conjunto de cromosomas de una especie y un cariograma son parejas en un gráfico. Pues sí, imagínense, ¿no? Y pues, o sea, el bandeo cromosómico como tal, o sea, se ocupa en diagnósticos de enfermedades genéticas, obviamente. Pues permite identificar anomalías cromosómicas que se asocian con enfermedades genéticas. No sé, pues una enfermedad genética o que ya vienes arrastrando algo puede ser como la diabetes, el cáncer, la hipertensión, no sé si también entre el Alzheimer puede ser, ¿no? Quizás algún síndrome, el síndrome de Tourette, síndrome de Down. Y pues es una identificación también sirve como una identificación, de cromosomas, ya que pues permite identificar y pues caracteriza los cromosomas. También en análisis de la estructura cromosómica, porque permite analizar la organización y estructura pues de los cromosomas. Y como les decía, nosotros tenemos 46 cromosomas, 22 autosómicos y un par sexual, y esto da 23 pares de cromosomas. Y nosotros tenemos 4 pares de cromosomas. Tenemos el metacéntrico, el submetacéntrico, el acrocéntrico y el telocéntrico. Y pues se preguntarán cuáles tenemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos los 4. Yo me acuerdo que le dije a mi profe que nada más pensaba que teníamos uno, pero pues mi profe, gracias al cielo, me dijo que no, que pues teníamos los 4. Así que eso pues es muy admirable, la verdad, porque pues nunca piensas en qué vas a tener esos. Y bueno, obviamente como todo, el bandeo cromosómico pues tiene sus ventajas, ¿no? Porque pues uno se pone a pensar que, o sea, te ayuda con las enfermedades, anomalías, en algo tan pequeño que es un cromosoma. Y pues también siento que también tiene sus pros y sus contras, como algunas ventajas que les acabo de decir. También se limitan porque puede ser difícil interpretar los resultados. También se requiere una preparación cuidadosa de los cromosomas, y pues no es adecuado para analizar cromosomas muy pequeños o fragmentados, ¿no? Pues para que se den una idea, el resumen, el bandeo pues del cromosoma es una técnica pues fundamental, o sea, les digo, o sea, te permite ver y analizar la estructura y la organización de los cromosomas, pues nada más y nada más que un cromosoma, ¿no? Lo que es esencial, pues como les dije, para el diagnóstico de enfermedades y así. Y también quiero hablarles de la cromatina, ¿no? La cromatina, la eurocromatina y la heterocromatina. La eurocromatina codifica y la heterocromatina es la ausencia de gene. Y esta es una constitución de soporte, pues, que haz de cuenta que están ahí, pero pues son necesarios. Y la aerocromatina es la que codifica, la verdad. Bueno, les hablo también de la eurocromatina porque es la relajada, pues porque permite el paso de la polimerasa, y la eurocromatina es ADN silenciado. Todas las células forman la región satélite de los cromosomas. Y también aquí tengo que hacer un hincapié porque, o sea, mi profe me dijo que existe constitutiva, facultativa. Y la facultativa depende del estado fisiológico o el desarrollo de una célula. Y pues la cromatida es totalmente empaquetada y es en el cromosoma. La constitutiva El ATCG es una secuencia por cortas y repetitivas en tándem. Esto también yo lo veo como una fabricación de ladrillos de una pared. ATCG. Son muy lineales y son secuenciales, o sea que no pierden su forma o no pierden su estructura. Y las facultativas, que son largas pero sin formas, o sea que son amorfas, que no tienen forma.
Y también depende del tipo de etapa y de la vida pues de la célula, ¿verdad? Como todo. Y bueno, ahora me sigo con algo de la teoría de la teoría cromosómica, obviamente. Pues esta teoría es la herencia de Broveri y pues indica que los genes se encuentran en lugares específicos dentro pues de los cromosomas, obviamente, y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar las leyes de la herencia de de Mendel, ¿verdad? Así que, o sea, hay muchas personas que, o sea, tenían muchísimas dudas acerca de esto, pero pues cada quien tiene su última palabra, obviamente, acerca de lo que quiere pensar, pero en eso se basa la teoría cromosómica, en que los genes se encuentran en lugares específicos dentro de los cromosomas y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar las leyes de la herencia. Así que pues es un poquito raro, la verdad. Pero pues sigamos. Bueno, aquí hablaré acerca del genoma de las células eucariotas. Aquí había una imagen, pero me parece que no la puedo presentar. Y bueno, el genoma de las células eucariotas es el conjunto de ADN que contiene toda la información. O sea, es necesarísima para el crecimiento y desarrollo de un organismo. Algunas de sus características es que es su tamaño, obviamente. El genoma eucariota es mucho más grande que el genoma procariota, con un tamaño que varía desde 10 millones hasta 100 mil millones de pares de bases. O sea, te pones a pensar y dices, ¿tantas? Y también, bueno, su organización. El genoma eucariota se organiza en cromosomas lineales que están compuestos por ADN y proteínas, o también llamadas histonas. Su contenido, el genoma eucarionte contiene pues ADN codificante, genes que codifican proteínas, ADN no codificante, secuencias reguladoras o intrones. ¿A qué me refiero con esto? Con los intrones. Pues verán, los intrones son regulatorios, o sea, ¿qué me refiero con eso? Los intrones llegan de DNA a RNA y hasta ahí se quedan. Y los exones llegan de DNA a RNA y ellos sí llegan a las proteínas. Entonces los exones son secuencias que codifican, la verdad. Pues los intrones son secuencias regulatorias. Y pues como les dije, también tienen complejidad. El genoma eucariota es más complejo que el de la procariota, con un mayor número de genes y pues también con mayor número de regulaciones. ¿Cuál es su estructura como tal? Pues verán, tiene cromosomas, obviamente. El genoma eucariota se organiza en cromosomas lineales, o sea, es que están compuestos por DNA. Y o sea, es un DNA de copia única codificante, que es igual a genes, que es igual a DNA, de RNA, que es igual a proteínas. Entonces, también está compuesto por ADN, proteínas histonas y proteínas no histonas. Nucleosomas, los cromosomas se organizan en nucleosomas, que son unidades básicas de la cromatina. Y pues también la cromatina, que la cromatina pues es el material que forma los cromosomas, que se pueden compactar en la heterocromatina o en la eurocromatina, lo que les venía explicando. Los componentes del genoma eucariota son los genes. El genoma eucariota contiene entre 20.000 y 30.000 genes que codifican proteínas. Tienen intrones, que son los genes que contienen
intrones, que son secuencias no codificantes, que se eliminan durante pues, el procesamiento del ARN. Tiene exones, que los exones son secuencias codificantes que se usan para formar el ARN mensajero, obviamente. Y secuencias reguladoras. El genoma eucariota contiene secuencias reguladoras que controlan la expresión genética. Vena. 19.000 pseudogenes y también no son funcionales por mutación o por propósito. ¿A qué me refiero con esto? Que mutaciones dejó que el gen dejara de funcionar, literal. O a propósito también tiene que ver con la alimentación de frutos, semillas, y dejar de utilizarlas y se truncan, como me dijo mi maestra. Y también tiene que ver con las repeticiones en tándem, como yo les decía, como ladrillos. O sea, son dispersas, obviamente. Y pues obviamente también tiene que ver los retrotranspresores o transponsones, porque se podría decir que el entándem es como una cosita que va brincando y cambia, o sea, va brincando y cambia el color o se trunca simplemente. También el entándem se le conoce como un errores de la replicación, por así decirlos. Y pues existen tres, ¿no? Existe el microsatélite, que es el 5%, el minisatélite, que es pues el 1%, y el satélite, que es el 3%, que son igual a 50 pares de bases, y que es un error de la polimerasa. El minisatélite es de 6 a 25 pares de bases en bloques iguales. Es como, me dijo mi profa, como ver muchos minions, o sea, 30.000 minisatélites. Y ya los microsatélites son de 5 a 7 pares de bases. Y pues se preguntarán, ¿y dónde se localizan, no? Bueno, los minisatélites se localizan en los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son las puntas de los cromosomas. Los satélites están en los centrómeros, que es en el centro literal de los cromosomas. Y los microsatélites, por así decirlo, no tienen una zona en específico. Entonces se podría decir que va variando y son polimórficos, o sea, es una variabilidad, por así decirlo. Como también me dijo mi profa, nadie en el mundo pues va a tener la misma huella digital que tú, o sea, es como un acceso de entrada, ¿me entienden? Como una llave que solo tú la puedes poseer. Y o sea, es bastante bonito pensarlo de esa manera. Y el ADN repetido disperso son células eucariotas. Se autopropagan de DNA a RNA y se meten en otra parte del cromosoma. Y estas lo que hacen es movilizarlo, no es funcional o silencial. Existe una metilación del DNA para no propagarse. Y bueno, regresando un poquito otra vez al tema, perdón que me saliera. También una de las funciones, la verdad, que tiene el genoma de las células eucariotas es que codifica proteínas, como les dije. El genoma codifica proteínas esenciales para la vida y el funcionamiento de la célula, obviamente. O sea, también recuerdo que en primer semestre una profa me dijo que somos proteínas caminando, o sea, literal es eso. Y también tienen paso en la regulación génica. El genoma eucariota regula la expresión génica mediante secuencias reguladoras, reparación del ADN, ya que el genoma eucariota contiene mecanismos para reparar el ADN pues dañado, y tienen una evolución, que el genoma eucariota evoluciona mediante mutaciones y recombinaciones. Pues para que se den una idea, pues el genoma es un sistema complejo, contiene información genética que pues es necesaria para la vida y el funcionamiento de la propia célula, y su organización y estructura permitan la regulación génica y la codificación pues de proteínas pues esenciales, por así decirlo. Y bueno, aquí tengo otras cositas que existen. Obviamente los organismos pueden migrar, que pueden ser de virus y de bacterias, y existen DNA, que es de genes, y a veces, como les dije, hay errores de replicación.
Y una célula de nosotros, cada célula de nosotros son 7 células que se relacionan. Y también obviamente pues nuestro organismo contiene bacterias, por así decirlo, porque también lo noté por aquí que, o sea, la microbiota intestinal depende también de cada persona. Esto lo meto ya que pues tiene que ver bastante también en cómo funciona el genoma de las eucariotas dentro de nosotros. Y pues obviamente no vas a comparar una microbiota intestinal de una persona sana con una persona que tiene hipertensión o obesidad, ya que pues es bastante grande la diferencia. Y pues o sea, son muchísimas cosas que varían obviamente, que tienen que ver dentro del genoma y que pues nosotros tenemos y pues tratamos de entender día con día, porque pues no es nada fácil, la verdad. Y bueno, llego a las conclusiones obviamente, ya que pues las bases moleculares perdón, son componentes pues fundamentales del DNA, del RNA, de la vida, ya que pues ellas almacenan y transmiten pues toda la información. Tienen bastantes procesos celulares que se regulan obviamente y que pues por obvias razones tienen en parte su importancia por el simple hecho de que nos crean a nosotros. Y obviamente tienen diversidad genética y tienen pues la evolución de que nosotros podemos ir evolucionando y no involucionando, que involucionando pues es regresar a nuestra forma actual o cuando éramos unos bebés, ya que pues tiene que ver demasiado con el ADN, con el ARN, con todo lo que pasa dentro de nosotros y pues todo ese proceso. También se me olvidaba mencionar acerca que pues el ARN es fundamental para nosotros. Como les dije, o sea, es nuestro boleto de entrada que se va pasando de generación en generación, ¿no? Depende también de la familia. Y pues bueno, también quería hablarles hace rato acerca de la desnaturalización, que es acerca de cuando se rompen los puentes de hidrógeno, que a 65 grados el ADN todavía está junto, a 83 grados se empieza a deformar o se empieza a separar, y a los 100 grados está ya totalmente pues separado. Y obviamente los nucleosomas, no lo olviden, es la primera organización. Así que el ADN es bicatenario, me refiero a que tiene 2 cadenas por bi, o sea, es bastante bonito. Dejo algunas bibliografías de donde saqué alguna información que me pudo ayudar a contrarrestar la información que yo tengo en mis apuntes, en mis cuadernos. Y bueno, sobre todo al final se la pongo a usted, profe Caro, porque pues la verdad sí nos ayudó bastante, al menos a mí. Prácticamente este video me lo llevo tratando ya de entender todo lo que nos quiso y la verdad nos enseñó, lo que nos quiso y lo que nos enseñó, la verdad, con todo esto. Y pues a mí sí me queda claro. Pues espero que el video haya sido pues de su agrado, ¿verdad? Y sobre todo dándole las gracias por todo lo que nos ha enseñado. Y pues la verdad sí, pues la verdad a mí sí me ayudó ¿no? Y pues bueno, este sería el final del video. Ahí también tenía que haber otra foto, era yo tirado literal, por favor, pues así acabé. Y pues bueno, espero que este video haya sido muy bueno, pues que le haya gustado. Adiós.